Adiós DF o la CDMX. Con la promulgación de la reforma política de la capital mexicana, el Distrito Federal deja de existir. Conoce el proceso de transformación a CDMX. Los mexicanos todos nos regimos bajo la Constitución de 1917. Aún así, cada estado de la República cuenta con su propia Carta Magna. La Ciudad de México, no. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas y las de las generaciones futuras. En materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, tenemos muchos avances ya en la ciudad. Sin embargo, estos avances tienen que ver con leyes secundarias y el efecto que tendrá ahora esta redacción es que quedarán plasmados en una constitución para los habitantes de la Ciudad de México. Tenemos la Ley de Modalidades Alternativas de Cuidado, que se refiere a los niños y niñas que están privados de cuidado parental, es decir, que no pueden ser atendidos por sus padres, y que esta ley lo que hace es cumplir con los compromisos internacionales contraídos por México y ponerse a la vanguardia en lo que se refiere a la atención. Y también tenemos, por ejemplo, una ley de primera infancia, que la primera infancia, que abarca los 5 primeros años de vida, es una etapa muy descuidada porque los niños todavía no entran al sistema propiamente escolarizado y que tienen necesidades muy específicas. Estos son 2 ejemplos de cómo en la ciudad hemos construido un marco jurídico muy adecuado para la infancia que se verá fortalecido cuando esto se eleve a rango constitucional. Uno de los principales problemas en México es el rezago educativo. Con la Constitución de la Ciudad de México se podrá crear un marco normativo con el cual niños y adolescentes a través de sus estudios podrán desarrollar sus competencias, sus habilidades y tener igualdad de condiciones en el futuro. Hay también una propuesta muy interesante en relación con la educación ciudadana o lo que hemos conocido como educación cívica, que tiene que ver no solamente con esta educación formal de contenidos en lo que se refiere a la educación obligatoria, sino a la escuela de ciudadanía, es decir, a formar ciudadanas y ciudadanos y que es una educación que no termina nunca. Una de las inquietudes que se han planteado en este grupo redactor ha sido que los mecanismos de consulta deben ser accesibles para todas las personas y hablamos desde niñas, niños y adolescentes, que la accesibilidad implica desde los mecanismos a través de los cuales se les consulta hasta el lenguaje, como también a otros grupos, por ejemplo, personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, de tal manera que pueda ser lo más incluyente posible esta consulta. Y por otro lado también tenemos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal, tenemos también mecanismos de participación que deberán ser utilizados para incluir las voces de los niños en este nuevo documento que tendremos pues en un plazo no muy largo. Una vez que nuestros derechos y obligaciones queden estipulados en la Constitución de la Ciudad de México, será nuestra responsabilidad el conocer todos sus artículos para fomentar su cumplimiento y también para evitar la impunidad. La Constitución será el gran pacto social de las y los habitantes de la Ciudad de México en relación con los derechos que queremos proteger. Y en este sentido, la Constitución es una herramienta, es un instrumento que, como todo instrumento, pues si no se utiliza, pues no sirve para nada. Pero si se utiliza de la manera adecuada para los fines para los que fue hecho, puede representar un gran cambio. A la hora, o sea, que no estamos haciendo referencia a esto, que si están constitucionalmente protegidos los derechos, los ciudadanos podemos hacer justiciables estos derechos, es decir, podemos acudir a la autoridad para exigirlos y eventualmente a los órganos jurisdiccionales para que se nos hagan efectivos estos derechos. Hay algunos detractores que dicen que no va a cambiar absolutamente nada. Y me parece que esto es una falsedad. Es como si dijéramos que nuestra Constitución de 1917 no cambió nada porque pues era simplemente retomar la Constitución del 57. Entonces me parece que es muy importante el que finalmente la Ciudad de México
tenga esto que le ha sido negado durante tantos años, que es el carácter de entidad federativa, ¿sí? Que los ciudadanos podamos expresar nuestra soberanía y nuestras decisiones en una constitución, porque lo que teníamos hasta ahora pues era un estatuto que, pues, si bien organiza los poderes y demás, no representa precisamente este pacto, no contiene derechos, no contiene pues todo esto que define a las constituciones. Entonces es muy importante, ciertamente no es una cuestión mágica y no nos vamos a convertir en algo de la noche a la mañana diferente, pero creo que simbólicamente podemos decir que es un paso más en este estatus que teníamos pues hace ya algunos años de ser simplemente un territorio que albergaba los poderes de la Unión, a ser una entidad federativa que se expresa, cuya ciudadanía se expresa soberanamente y que se dota a sí misma de los derechos que quiere para su funcionamiento. Y a partir de que somos habitantes de CDMX, ¿cuál es nuestro gentilicio? Nosotros somos capitalinos del país, pero pues también hay capitales de los estados de la República y ellos también son capitalinos. Entonces me parece que ahí tendremos que hacer uso de una gran creatividad para generar propuestas nuevas que no necesariamente sean, pues refieran a aquellos que ya están utilizados, sino pues que sea alguna cuestión novedosa, y creo que los jóvenes tendrán toda la creatividad del mundo y en este sentido también podrían tener propuestas interesantes. 2018 será un parteaguas en la historia de la Ciudad de México. La cuenta regresiva para la promulgación de nuestra Constitución está en marcha. A mí me gustaría verla como una ciudad realmente muy empoderada, como una ciudad muy participativa, como ya lo es, pero aprovechando estas nuevas herramientas que nos dará la Constitución local, y una ciudad volcada hacia las calles, pues como parte de un proceso que ha iniciado hace algunos años, en donde se ha caracterizado por una recuperación del espacio público, una ciudadanía formada con una gran masa crítica de exigencia a las autoridades, a los derechos, con una ciudad pues con una serie de derechos humanos de vanguardia, ¿no? Todo lo que se vincula el derecho a la ciudad, los derechos económicos, sociales y culturales, desde luego una ciudad con un medio ambiente sano, y una ciudad además en donde niñas y niños estén efectivamente participando en los asuntos que les afectan. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?